Quiero hacerles una reflexión. No considero que podamos apostarle a la tecnología lo que solo puede resolver la cultura. Es decir, nosotros nos encontramos en unos dilemas que podemos entenderlos falsos para la supervivencia de la especie humana y de las demás especies con las que compartimos este planeta. A este respecto, el filósofo italiano Severino nos indica en su obra Gli abitatori del tempo, los habitantes de la época, lo siguiente: la crisis en la que hoy se hallan todos los aspectos de la civilización tradicional, no solo europea, es una consecuencia del proyecto que hay en la base de la fuerza científico-tecnológica, del proyecto de dominio ilimitado sobre todas las cosas, de aquel proyecto gracias al cual es posible una producción y una destrucción continua del universo. El sentido griego de la cosa, su disponibilidad envuelve la civilización romana, el mensaje cristiano, la historia de la filosofía occidental, la elaboración justiniana del derecho romano, toda la historia del derecho europeo, las categorías fundamentales de los ordenamientos jurídicos y políticos de Europa. La historia de Europa es el progresivo adueñarse de la cosa, el progresivo aprovechamiento de su absoluta disponibilidad para ser creada y destruida, de esta oscilación infinita entre el ser y la nada. ¿Quién no ha soñado con manejar un Ferrari, un Porsche, un Mustang V8, un Rolls Royce V12? ¿Quién? La felicito. En realidad, el tema es cultural. Nosotros, como especie, estamos vivenciando hoy día una oportunidad maravillosa, la democratización del conocimiento. Nunca antes habíamos tenido tanta posibilidad como hoy. Muéstrenme al señor Google, por favor, de tener información en tiempo real sobre todas y cada una de las situaciones que vivencia el planeta. Y evidentemente hoy que estamos en la película de 90 millones de barriles diarios de petróleo, de los cuales 19 a 20 millones casi consume Estados Unidos con solo 320 millones de habitantes, y la Unión Europea le sigue con 14, con 500 millones, podemos hacer proporciones tales como que menos del 12% de la humanidad consumen casi el 40% del petróleo. Pero, ¿lo vamos a dejar solo en petróleo? Colombia, que siempre habla de que Venezuela es una potencia petrolera, pues les digo que Venezuela produce alrededor de 2 millones de barriles diarios. Estados Unidos produce 10. Colombia no es pobre, produce 900.000 barriles diarios. Y el término es producir o extraer. He allí una nueva trampa. ¿Qué es un producto? Un producto es algo que elaboramos nosotros. Pero en términos de ingeniería, se ha sustituido el sentido y la acepción de cada término para poder jugar con ellos y crear un mensaje falso hacia todos nosotros como parte de una cultura consumista. Hablamos de producir cuando realmente extraemos. Nosotros no producimos el petróleo. El petróleo existe, está antes que nosotros.
Nosotros hacemos parte, como plantea Lovelock en la hipótesis y en la teoría de Gaia, como el planeta, un ser vivo que se autorregula, de la única y primera especie que arroja el planeta con capacidad de ser consciente de sus actos, enteramente consciente y con posibilidad de transformar la realidad a través de los mitos, de las ficciones que produce, de los símbolos culturales que va construyendo. Y en ese sentido, nosotros construimos un ordenamiento jurídico que, como ha indicado el profesor Henry, nos impide, por eso que dice Severino, por ese deseo de apropiación ilimitada, nos impide ver la realidad, la única realidad física. Todo crecimiento económico es ecocida bajo los postulados del sistema energético mundial, por cuanto, ¿qué hacemos además con el petróleo? Ese petróleo que explica Lovelock, el planeta guardó celosamente para que no se quemara superficialmente, para que la atmósfera permitiera que el cerebro no se dañara, para que pudiéramos tener nosotros, esta especie, conciencia de nuestros actos. Nosotros lo que hacemos es que lo extraemos bajo cualquier método o técnica, no importa. Hoy discutimos una de las tantas. Y lo quemamos. Y hoy día estamos en un mundo que depende de los combustibles fósiles a nivel de producción energética casi que a un 84%. El 84% de la energía prácticamente es de carbón, gas, petróleo. Y Colombia, por ejemplo, dice, soy una maravilla a nivel de carbón. Colombia en el mercado mundial de carbón no produce más, no extrae más de 100 millones de toneladas año. Estados Unidos extrae 1.000 millones de toneladas. China extrae 3.000 millones de toneladas y todas las quemamos, dañando la atmósfera. A nivel de petróleo, Estados Unidos extrae casi 10 millones de barriles e importa otros 10 aproximadamente diarios, ¿ya? Y a nivel de energías renovables, Estados Unidos está pisando casi el 17 a 18% de utilización de energías renovables. Luego, entonces, acorde al sistema cultural, ¿tienen o no derecho de utilizarlos? Si nosotros hemos construido una teoría de derechos humanos donde tenemos el derecho a la propiedad y reconocemos el derecho de propiedad sobre los bienes que existan, tanto a nivel concepto, a nivel privado y a nivel público, y reconocemos la soberanía de los estados respecto a la explotación de sus recursos naturales. Entonces, vamos entendiendo un poco el porqué las dificultades de construir un discurso y unos convenios que realmente sean vinculantes y que realmente nos obliguen y que realmente nos permitan cambiar de paradigma. A nivel ambiental hoy tenemos uno lesivo, terribilísimo, que se llama desarrollo sostenible. ¿Es oxímoron o es pleonasmo? Es decir, ¿es contradictorio? Es decir, entendemos lo sostenible como lo sustentable, como lo sustainable, o entendemos por su sinonimia, desarrollo sostenible, crecimiento ilimitado. Eso es lo que ha imperado sobre la base preceptiva de la soberanía de los estados con respecto a sus recursos naturales y la autonomía para fijar sus políticas ambientales siempre que no se meta con el otro estado, salvo que la atmósfera es compartida y no nos damos cuenta de ellos. El mismo aire, la misma agua que se evapora, la nube que viaja aquí o allá no reconoce fronteras. Pero tuvimos una época de breve lucidez
cuando en Estocolmo, incluso a través de una declaración sobre el medio humano, se establecieron las bases de un ambientalismo conservacionista que fijaba la planificación y el ordenamiento racional como prioridades para el hombre, el mejoramiento del medio, no el desarrollo sostenible. Y en el principio quinto, o en el principio, imponía la obligación respecto a los recursos naturales no renovables para que sus beneficios no se agotaran y sus beneficios pudieran ser compartidos por la humanidad hacia el futuro. Sin embargo, en los últimos 40 años hemos triplicado la extracción petrolera. Hemos pasado de 30 millones de barriles a 90 millones en 50 años más o menos. ¿Ya? Pero bajo el imperio, digamos, de esa declaración de buena voluntad de Estocolmo, de esa conferencia de las Naciones Unidas, se expidieron muchas codificaciones que limitaron realmente la posibilidad del crecimiento económico tal y como lo conocemos, tal y como el neoliberalismo lo fue imponiendo, y se impuso a través de la Convención Marco sobre Cambio Climático. Fue allí donde realmente se acuñó por vez primera el término de desarrollo sostenible. Y si ustedes lo leen, pueden observar cuál es el verdadero sentido. En el objetivo, artículo 2 de la Convención Marco, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Pues bien, Serge Latouche plantea de que necesitamos más de 3 planetas si queremos universalizar el sueño del Mustang V8 o del Rolls Royce, que quizás lleguemos a 6 planetas. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Si reconocemos nosotros que tenemos un problema cultural, debemos dar inicio a través de esta gran democratización del conocimiento que nos permiten hoy la comunicación en términos reales y en términos inmediatos, poder establecer las bases de un crecimiento sustentable, retomando las áreas ya intervenidas y degradadas del planeta. Les pongo un ejemplo. El aprovechamiento y la planificación racional que en Estocolmo se plantearon, como las obligaciones de restauración del medio, se reflejaron en constituciones políticas de países muy biodiversos, megadiversos. Bajo esos paradigmas de aprovechamiento racional, ¿ustedes creen que sería posible hoy día hablar de fracking cuando hay 2.200 millones de personas en el mundo que carecen de agua potable y el fracking atenta directamente contra las aguas subterráneas? ¿Creen que sería racional sacar petróleo para quemarlo, generar y acelerar el proceso de cambio climático y además amenazar con desabastecer aún más a 1/3 de la población mundial respecto al agua potable? ¿Eso es aprovechamiento racional? No, eso es irracional y eso se llama desarrollo sostenible. Créanmelo. Básicamente ha habido un desarrollo sostenible. Hemos pasado de 30 millones a 90 millones de barriles. Hemos pasado en Colombia de 20 millones de hectáreas devastadas en ganadería para 40 millones de hectáreas y 20 millones de vacas. Eso es desarrollo sostenible. Si usted observa la definición de utilización sostenible que nos obliga el Convenio de la Diversidad Biológica y que es de aplicación transversal, porque el derecho ambiental
no es un derecho que pueda verse como un apéndice, sino como algo que transversalmente, desde el punto de vista, si usted analiza, el derecho de propiedad queda revolucionado bajo el derecho ambiental sobre la base de la función ecológica. Ya yo soy propietario, pero para poder talar el bosque que está en mi finca necesito un permiso de aprovechamiento. Para poder sacar el agua que está en subterránea necesito un permiso de exploración y una concesión de aguas. Para poder aprovechar el agua que discurre por el cauce del río con el cual colinda mi predio, debo tener una concesión de agua. Ya me volví realmente un usufructuario. Y eso nos lo hizo la Declaración de Estocolmo y no nos dimos cuenta. Entonces volvimos por ese incómodo principio de aprovechamiento racional y por ese incómodo principio que establecía la Conferencia de Estocolmo de la necesidad de evitar que se agotaran los recursos no renovables, es decir, de regular más allá de los recursos naturales renovables, que es una definición bastante anacrónica, porque, por cierto, la renovabilidad del recurso depende de que se garanticen las condiciones ambientales para asegurar el ciclo biológico reproductivo de cada una de las especies. Y sin embargo, hoy día en el convenio de la diversidad biológica, que es el supuesto convenio de la conservación, que es el que se firma en Río de Janeiro, junto con la declaración que se emite a ritmo de carnaval, indica utilización sostenible. La utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de la diversidad biológica, de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. Ahí subyace el problema. Es la utilización de los componentes de la diversidad biológica a un ritmo que no afecte la diversidad biológica. Es decir, que yo puedo utilizar una especie y aprovecharme de ella o un elemento natural y llevarlo al punto de la extinción, pero siempre que guarde una hembra bocachico y un macho bocachico, pues no estoy afectando la diversidad biológica, porque todavía está allí. ¿Sí me explico? Eso es el crecimiento, esa es la máxima expresión del ambientalismo mundial a nivel de tratados. No hay ninguna fuerza vinculante que realmente nos obligue a la conservación, por cuanto bajo el principio de la soberanía estatal sobre los recursos naturales de cada uno de los estados, partes, contratantes de cada convenio, tienen la libertad y la autonomía para fijar su política ambiental. Y bajo ese criterio, nosotros todavía, incluso respecto a los que todavía tenemos la anacronía de llamarlos res nullius, como el mar, no hemos sido capaces de decir, hey, proscríbase la pesca industrial durante 5 años y démosle siquiera entonces a esas empresas el monopolio de la acuicultura continental y solo dejemos la pesca artesanal con métodos tradicionales culturales para mejorar y favorecer los ingresos de los pueblos pobres. A nivel de pesca, por ejemplo, la pesca artesanal no supera el 3% de la extracción pesquera, no es de la producción, es de la extracción pesquera. Mientras que la industrial extrae aproximadamente el 97% de los recursos pesqueros. Recursos hidrobiológicos que cada vez se consiguen de menor tamaño y que el esfuerzo de pesca es cada vez mayor. ¿Ya?
Nosotros, por ejemplo, ¿cuánto vale un queso Emmental President? ¿Cuánto vale un queso Emmental Alpina? ¿Cómo es posible que un queso hecho en Francia sea más barato vendido en Colombia que un queso Emmental hecho en las sabanas de Sopó, en el altiplano? Todo es gracias a no darle valor a las cosas que son de todos, entre ellas el petróleo. Hay estudios que indican que un potecito de yogur vendido en Alemania recorre 9.000 kilómetros si cuentan el plástico, las fresas, la leche y la red de distribución. ¿En qué consiste la cooperación internacional? ¿No se podría transferir la tecnología, el know-how, por ejemplo, para la producción de esos quesos? ¿No podríamos dinamizar los mercados regionales para evitar el consumo? ¿No podríamos proscribir, por ejemplo, que los carros de más de 3 o 4 cilindros se vendan a particulares? ¿O a ustedes les parece lógico ver a una persona en un Hummer solito? ¿Y qué función social y qué función ecológica de la propiedad? Esa es la libertad. La libertad en tanto me permite el consumo ilimitado. Entonces, si desde la cultura no logramos hacer conciencia sobre los retos que tenemos y que adicional a ello es necesario transformar esos conceptos de propiedad sobre la base de imponer límites específicos a la acumulación, más aún a la acumulación inoficiosa, al despilfarro, no vamos a lograr la equidad social, ni vamos a comportarnos siquiera humanamente. O como decía José Saramago en el ensayo sobre la ceguera, ya que no podemos comportarnos como humanos, al menos intentemos comportarnos como animales. Gracias.